profunda, no que solmente el paciente esté en revisión clínica, sino que también haya una disminución de la calprotectina y una remisión mucosa endoscópica, y hoy en día se hablan de un objetivo incluso más ambicioso. Pero es importante seguir estos objetivos porque con ellos, si logramos una remisión profunda, evitamos la progresión de la enfermedad a patrones cada vez más agresivos, evitamos la inflamación crónica, en este caso del colon, reducimos el riesgo de cáncer y mejoramos la calidad de vida del paciente, lógicamente al mejorar la clínica que tiene. Esta es una pirámide muy antigua de tratamiento que utilizamos hace bastante tiempo, donde empezamos primeramente con corticoides de baja biodisponibilidad, subíamos a los corticoides sistémicos, luego íbamos a la cetoprina y ahí nos quedábamos. Luego teníamos que ir, si el paciente no respondía, a cirugía, o ya se empezaban a asomar moléculas llamadas biológicos, que para nosotros era en ese momento pues bastante desconocidas. Pero esta escala terapéutica tenía muchos fallos al tratamiento, primero el arsenal terapéutico era muy escaso, y altas tasas de cirugía porque muchos de los pacientes no respondían a estos tratamientos. La era biológica llegó para cambiar completamente el panorama de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero ¿qué es un fármaco biológico? Un fármaco biológico es un medicamento que tiene un principio activo, la mayoría de las veces una proteína, y la mayoría de las veces esa proteína es un anticuerpo, ¿vale? Les voy a poner un vídeo muy rápido de 20 segundos para que explicarles un poco qué quiere decir un fármaco biológico. Este es un anticuerpo monoclonal, por ejemplo, el infliximab, que va dirigido a una diana específica. Cuando administramos el fármaco al paciente, este anticuerpo va buscando su diana en la célula. Supongamos que este es el factor de necrosis tumoral al que inhibe el infliximab. Al unirse el anticuerpo con el factor de necrosis, inhibe toda la cascada inflamatoria. Todas estas bolitas moradas que vemos aquí sería la cascada inflamatoria. Al inhibirse la función de esta cascada, pues se deja de inflamar, se deja de ocasionar esa cascada inflamatoria y da paso a los procesos regenerativos del intestino y a la mejoría clínica, sintomática y endoscópica del paciente. Como característica común en todos los biológicos, la mayoría de ellos logran tolerancia con el paso del tiempo y muchos pacientes pierden respuesta. Esto es un resumen acerca de toda la historia del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, donde lógicamente la era biológica ha sido un antes y un después. Fíjense desde el 55, donde se demostró que los esteroides eran adecuados para los brotes graves de colitis ulcerosa, hasta que en el 61 se aprobó la cetoprina, y no fue hasta el 97 cuando el infliximab, el primer biológico, se aprobó para la enfermedad de Crohn. Luego, con el paso de los años, hemos ido viendo cómo han ido evolucionando el tratamiento con nuevas dianas terapéuticas. Luego salió el adalimumab, el bevacizumab, el ustekinumab. Han salido moléculas orales nuevas que también han sido muy útiles, filgotinib, upadacitinib, tofacitinib, y hoy pues el motivo de la charla es hablar de las moléculas recientes que hemos estado utilizando en estos pacientes, que son las moléculas anti-interleuquina 23, que son el guselkumab, el risankizumab y el mirikizumab. Ahora, ¿cómo cambia esta pirámide que yo les había comentado al principio? Antes empezábamos por la base y íbamos al vértice. Ahora, quitando la cirugía, vamos del vértice a la base, porque hemos encontrado la forma de valorar a aquellos pacientes que tienen factores predictivos agresivos y que nos permite ser más específicos en el tratamiento y empezar con terapias avanzadas precoces. ¿Por qué? Porque mientras más rápido actuemos en la cascada inflamatoria, más rápido seremos o mejores resultados tendremos a largo plazo, evitando pues esta progresión que he comentado de la enfermedad. ¿Por qué es necesario un nuevo tratamiento? Si he dicho que hay tanto, el arsenal terapéutico cada vez se amplía más, ¿por qué hacen falta nuevas moléculas en nuestros pacientes? Porque hay muchos pacientes que aún no consiguen controlar la enfermedad con los tratamientos actuales, porque muchos de ellos persisten con síntomas y esto lógicamente tiene un impacto en su calidad de vida. Urgencia evacuatoria, dolor abdominal, tenemos rectal y impacto en las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Toda esta sintomatología que impacta de forma negativa en la calidad de vida de los pacientes. Estas nuevas dianas son mucho más precisas. ¿Por qué? Bueno, explicamos primero qué es una interleuquina, ¿no? Que estamos hablando de la interleuquina 23. Las interleuquinas, para que ustedes me entiendan, son mensajeros del sistema inmune. Son pequeñas moléculas que van llevando el sistema, la información del sistema inmunitario a las distintas dianas. Es como si tuvieran un GPS incorporado y supiesen a dónde tienen que ir para generar la inflamación. La interleuquina 23 es clave para mantener esta inflamación en el intestino, por eso se han ido desarrollando moléculas que inhiban esta interleuquina para inhibir la inflamación en estos pacientes. Un pequeño esquema para que entiendan un poco a dónde va dirigido estos fármacos. La interleuquina 12 y 23 tienen una subunidad que es muy parecida, la P40, pero esta P19 es la subunidad a la que van dirigidos todos los fármacos de interleuquina 23 que han sido recientemente aprobados. Es decir, ya no estamos inhibiendo grandes moléculas, estamos inhibiendo
pequeñas estructuras de esta cascada inflamatoria, es decir, cada vez somos más selectivos en buscar vías terapéuticas para mejorar la inflamación de nuestros pacientes. Vamos a empezar con cada uno de ellos. Todos están, de los tres que les he mencionado, todos están aprobados en Crohn y en colitis ulcerosa. Aún tenemos algunos que no están disponibles, pero todos ya están aprobados para su uso. Empezamos con el risankizumab en la enfermedad de Crohn. El risankizumab, un momento, disculpe, por favor. Vale. El risankizumab en la enfermedad de Crohn tuvo dos ensayos de inducción, el estudio Advance y el estudio Advance, que fue el de inducción, y el Fortify, que fue de mantenimiento. Ambos estudios demostraron remisión clínica, remisión endoscópica y mejoría en cuanto a la urgencia evacuatoria y en la mayoría de los síntomas cuando comparamos con placebo. Tanto en la fase de inducción como en la fase de mantenimiento con ambas dosis de risankizumab, ambas dosis fueron mejores que placebo, fueron superiores. En la colitis ulcerosa, lo mismo, estudio de inducción y estudio de mantenimiento, ambos demostraron que el risankizumab es superior al placebo para conseguir todos los objetivos que ya les he mencionado. A resaltar, lógicamente, y esto pasa en todos los fármacos nuevos, los pacientes que son bio-naive, que llamamos nosotros, que no han recibido biológicos previamente, responden mejor que aquellos que han recibido biológicos anteriormente. En mirikizumab, lo mismo, en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, ensayos tanto de inducción como de mantenimiento han demostrado que mirikizumab, esta es la segunda molécula, la primera es risankizumab, la segunda es mirikizumab, que han demostrado una mejoría tanto en remisión clínica, remisión endoscópica y hasta remisión histológica, que es uno de estos objetivos tan, lo que les comentaba antes, que eran objetivos bastante exigentes que queremos lograr. Estas moléculas ya están empezando a demostrarlas. En Crohn, lo mismo, ¿vale? Ha demostrado superioridad en placebo tanto en pacientes que eran biológicos, naive biológicos, como pacientes que ya tenían biológicos previamente. Y el guselkumab, la tercera molécula antiinterleuquina 23, también ha demostrado superioridad en placebo en colitis ulcerosa, tanto en respuesta clínica, remisión clínica, respuesta endoscópica y remisión y respuesta histológica, comparadas con placebo. Y en la enfermedad de Crohn, lo mismo, ha demostrado superioridad en todos estos aspectos. El guselkumab, como punto interesante, en su estudio de mantenimiento demostró superioridad contra el ustekinumab. Fue un estudio de Turet que valoró la respuesta del guselkumab con ustekinumab y demostró una superioridad en algunos de los aspectos del estudio. Estas son las dosis que tenemos a disposición, no voy a detallarlas, pero simplemente decirles que todos estos fármacos tienen una dosis de inducción, como la mayoría de los fármacos biológicos, que se administra de forma intravenosa y una dosis de mantenimiento que se administra de forma subcutánea, con distintas dosis a distintos periodos de tiempo. En conclusión, pues antes había muy pocas opciones de tratamiento, hoy hay muchas, cada vez son más precisas y podemos decir que podemos seleccionar al mejor paciente para el mejor tratamiento. Ya no es como antes, que solo teníamos infliximab, adalimumab, bevacizumab, ahora el arsenal es mucho mayor. El futuro de la enfermedad inflamatoria es cada vez más prometedor porque todas estas moléculas nos permiten abarcar muchos más aspectos y mejorar la calidad de vida del paciente y, por supuesto, ya lo hemos hablado, el rol del paciente informado es clave. El paciente tiene que saber lo que se le está administrando, tiene que saber el objetivo que queremos lograr y cómo puede actuar el tratamiento en su enfermedad de base. La ciencia avanza y con ella, por supuesto, la calidad de los pacientes que viven con enfermedad inflamatoria intestinal. Faltó una diapositiva, solamente decirles que estos fármacos, no sé por qué no ha aparecido, pero en cuanto a la seguridad, son... Estoy serio, no sé. En cuanto a la seguridad, había una diapositiva que explicaba la seguridad de los tres fármacos y los tres se ha demostrado que cuando se comparan con placebo no hay aumento de riesgo ni de infecciones graves ni de efectos adversos de gravedad. Muy pocos pacientes tuvieron que retirar el tratamiento por eventos adversos. Es decir, son fármacos seguros y que la mayoría de ellos pues ya lo tenemos pronto a disposición. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a hacer toda la charla seguida y después hacemos las preguntas al final para que se establezca el debate de acuerdo con las necesidades. Ahora nos va a contar la doctora Belén Maldonado sobre la eco intestinal, exactamente para qué sirve. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme un año más. Llevo participando unos pocos, no os digo ya cuántos, que si no calculáis mi edad.
está viendo la edad. Eso. Sí. Lo ponen en visión y página. Perdón. Bueno, pues yo voy a hablar hoy de la ecografía intestinal, su utilidad en la enfermedad inflamatoria intestinal. Deciros que hoy por hoy la enfermedad inflamatoria intestinal no tenemos un gol estándar para su diagnóstico. De hecho, hay muchas veces que nos cuesta trabajo, y ya lo sabéis los pacientes, que tardamos mucho a veces en llegar al diagnóstico de la enfermedad. Tenemos que combinar parámetros clínicos, parámetros analíticos, estudios radiológicos, la endoscopia por supuesto y parámetros histológicos para ver y determinar la enfermedad inflamatoria intestinal y una correcta clasificación. Para intentar evitar las complicaciones y los tratamientos invasivos que a veces necesitamos utilizar en la enfermedad, porque pueden generar además grado de discapacidad, es importante que controlemos de forma temprana la evolución de la enfermedad. Así que controlemos de forma estrecha, más allá de solo estabilizar esta enfermedad inflamatoria. Necesitamos métodos diagnósticos que sean lo menos invasivos posible para llegar al diagnóstico y para monitorizar los años de evolución de la enfermedad. Sabéis que la colonoscopia es la técnica empleada para el diagnóstico, para el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, la necesitamos para diagnosticar y confirmar, que a veces no tenemos la confirmación histológica en muchos de los casos, pero es necesaria para poder plantear las alternativas terapéuticas disponibles. Como desventajas, la colonoscopia nos va a valorar solo las lesiones que tenemos a nivel de la mucosa y a nivel de la luz intestinal. Además, llegamos a explorar a nivel de colon, intestino grueso, ilion terminal, en los casos en los que podemos acceder. En la enfermedad de Crohn hay veces que la enfermedad es transmural, como sabéis, que puede afectar fuera de la luz intestinal y además nos puede afectar otros segmentos, no es como la colitis ulcerosa, que exclusivamente afecta al intestino grueso. Como complementaria radiológica utilizamos, de hecho todavía se sigue utilizando la radiografía simple, que tiene su campo en determinados casos, en brotes de obstrucción aguda, en cuadros de megacolon en la colitis ulcerosa, que sigue teniendo su importancia en la actualidad. Durante la evolución de la enfermedad, antes se utilizaba principalmente para valorar intestino delgado el tránsito intestinal, que se os administraba una papilla y valorábamos la miga de pan, que es el dato que más se veía en la enfermedad inflamatoria intestinal. El desarrollo de las nuevas técnicas y el avance en la ciencia pues nos ha ido desarrollando nuevas técnicas radiológicas mucho más precisas y con mejor caracterización de la enfermedad, como son el enteroTAC o la enterorresonancia. Sí que el enteroTAC, igual que el tránsito y la radiografía, supone una radiación para el paciente, entonces intentábamos desarrollar nuevas medidas para intentar minimizar los posibles efectos adversos con las pruebas que realizamos. Actualmente las técnicas más utilizadas para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal son la resonancia y la ecografía de abdomen. Tienen un diagnóstico de precisión similar una y otra y bueno, vamos a ir viendo la utilización de una y otra, porque estamos viendo que todos los estudios nos están diciendo que la ecografía es una técnica de primera línea, tanto para el diagnóstico como para el manejo de los tratamientos y la monitorización de la actividad en la enfermedad inflamatoria intestinal, además de la detección temprana de posibles complicaciones. Como ventajas de la ecografía tenemos que es más accesible. Una resonancia nos tarda 7, 8, 9 meses en que nos la citen, entonces tenemos esta técnica como más inmediata. Es más barata, que también tenemos los recursos que disponemos actualmente en la Seguridad Social, y tenemos también que tener en cuenta ese factor que es importante para el manejo y para tener el dinero para otras
indicaciones como son la opción a los distintos tratamientos. Es una técnica que sobre todo es no invasiva, de hecho es la mejor tolerada por todos los pacientes. Se tolera porque no hay que hacer preparación y además como en la resonancia y no tiene los efectos secundarios que son la radiación de las técnicas radiológicas como el TAC o el tránsito o la radiografía de abdomen. Tiene una buena tolerancia y bueno, tiene implicaciones pronósticas, hemos visto, tanto vamos a ver en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene una sensibilidad y especificidad en los diferentes estudios que se han ido haciendo en estos últimos años, similares al TAC y a la resonancia magnética. Respecto a la enteroresonancia, sí que no hay radiación, pero bueno, es más cara, es menos accesible, tenemos esa demora que tenemos y además es peor tolerada porque damos la preparación que sabéis con el evacuante para distender el intestino y hay que hacer esa preparación para que el radiólogo lo vea todo en condiciones. El enteroTAC también tiene una buena sensibilidad y especificidad, pero aunque es algo más accesible que la resonancia, tenemos el problema respecto a la enteroresonancia de la emisión de la radiación, que es algo importante porque sois pacientes que vais a necesitar técnicas de imagen durante vuestra evolución de vuestra enfermedad y que no podemos someteros a una radiación de forma repetida porque esto puede conllevar a otras complicaciones en el futuro. Las desventajas de la ecografía intestinal, bueno, pues es una técnica que sí que es operador dependiente. Necesitamos una formación específica para poder realizar esta técnica. Además, bueno, es una técnica que requiere un tiempo un poquito más alargado para su realización que una ecografía de abdomen para valoración de otras patologías en el aparato digestivo. Nos influye, como en todo, a mejor equipo, pues todo va a ser mucho mejor. Y bueno, y también nos influye mucho la constitución del paciente. El panículo adiposo nos limita muchísimo la exploración en la enfermedad inflamatoria intestinal, como en patología hepática o en otras patologías, porque las sondas no alcanzan para ver bien las estructuras que tenemos que ver y menos las de alta frecuencia, que son de menor profundidad de acceso. Tienen un menor rendimiento para valorar determinados segmentos. En patología rectal no se puede valorar, no vemos el recto en la ecografía intestinal y bueno, pues hay algunos hallazgos a nivel pélvico que tampoco podemos valorar o cuando están retroperitoneales. Y bueno, cuando hay formas leves de la enfermedad, hay veces que, bueno, como al ser una técnica operador dependiente, pueden no detectarse con la ecografía. Para la técnica, bueno, pues la preparación, el ayunas, aunque no es imprescindible, sí que se recomienda porque disminuye el peristaltismo y la presencia de meteorismo, que nos facilita al hacer la prueba el ver todo mucho mejor. La técnica, utilizamos equipos convencionales y tenemos dos tipos de sonda, de alta y de baja frecuencia, y se suele realizar con técnicas de compresión gradual, focalizándonos en áreas donde hay más dolor o hay más sensibilidad a la exploración. Estos son los dos tipos de sonda que tenemos, la convex de baja frecuencia y la lineal de alta frecuencia. Ahora nos acaban de comprar una que es intermedia, que nos permite mucho mejor ver la afectación en la enfermedad inflamatoria intestinal, que la tenemos disponible desde hace una semana. Y bueno, ¿qué espero ver? Lo que más vemos en la ecografía intestinal sobre todo es afectación ileal, es donde más rendimiento le obtenemos a la técnica. Sí que hay áreas del colon que no vemos del todo bien, hay veces que por la interposición de gas, el transverso, el esplénico no se identifican adecuadamente, la zona del sigma distal y lo que os he comentado, que el recto no es accesible mediante esta técnica. ¿Qué vamos a estudiar cuando hacemos una ecografía intestinal? Bueno, pues podemos encontrarnos con hallazgos murales de la pared del intestino, fuera de la pared del intestino, extramurales, incluso complicaciones transmurales. El hallazgo más afirmado para el diagnóstico y la evaluación de la actividad de la enfermedad
inflamatorio intestinal es el engrosamiento de la pared mural. Lo normal es que sea menor de 2 centímetros, salvo en el sigma, el recto y el duodeno, que la afectación, o sea, la pared, el grosor de la pared normal puede ser hasta 4 milímetros, perdón, que he dicho centímetros, y el patológico pues sería el mayor de 3, tiene una alta sensibilidad, y ya mayor de 4 pues nos orientaría más a que hay una enfermedad propia en el intestino. Es el único parámetro que tenemos ahora mismo en la ecografía como cuantitativo y tiene una baja variabilidad entre distintos ecografistas. La hiperemia parietal, que lo que medimos es los vasitos que hay en esa pared del intestino. Hay un índice establecido, que es el índice de Lindbergh, y que se gradúa en varias escalas según el número de vasos que vemos en esa pared. A mayor vaso nos está indicando que hay más inflamación y que hay mayor actividad. Luego, que veamos alteración en las capas normales que tenemos en el intestino. Esto nos va a indicar también con la ecografía una mayor precisión, incluso que mediante la resonancia. Ahí veis alguna imagen que las capas normales no se ven, hay un aumento de grosor de la pared, incluso podemos en algunos casos ver esas líneas que veis que son como rayitas blanquitas, que son imágenes de úlceras en la propia pared del intestino. La proliferación fibrograsa sería otro dato de actividad, y es que vemos alrededor de las asas intestinales existe una grasa mesentérica que rodea al intestino normal, y cuando está inflamada adopta una imagen que se ve más hiperecogénica de lo habitual, que nos indicaría que también es un dato de actividad de ese intestino afecto. Y otros parámetros que podemos ver con la ecografía es que tengamos un asa que no se mueve o un colon que se mueve menos, que está más tubulizado, que haya adenopatías milimétricas, que pequeñitas, como veis, esas imágenes redonditas que veis aquí como más oscuritas, son ganglios que aparecen en la zona de alrededor del intestino, que nos indican también que hay actividad. Incluso lo que os señalo con la flecha es que hay una pequeña cantidad de líquido alrededor del intestino que nos indica también actividad de la enfermedad. Las estenosis, que son complicaciones ya transmurales, o sea que ya atraviesan la enfermedad, que es una forma de evolución de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad de Crohn. Se ven como un segmento del intestino, como veis, que aparece como la luz disminuida y normalmente aparece la pared engrosada. Podemos, aunque esto habría que plantear, hacer contrastes, que de momento no lo estamos realizando nosotros en vena, para ver si esta estenosis es fibrótica o inflamatoria. Fibrótica es que es una cicatriz, porque esto nos va a ir modificando el planteamiento a si el tratamiento hay que modificar tratamientos médicos o hay que plantear tratamientos quirúrgicos o de esa zona o endoscópicos, en función de si hay una estenosis fibrótica. Sí que podemos ver algunos datos que en la ecografía nos orientan a que hay una actividad inflamatoria en esa estrechez de la pared que vemos, como es lo que os he comentado con anterioridad, que haya una alteración en las capas normales del intestino, que haya captación cuando ponemos el Doppler en esa zona, y bueno, el realce con contraste que nosotros no administramos. Otras complicaciones que pueden aparecer son las fístulas, que eso son comunicaciones del intestino con otra estructura, bien sea con el propio intestino, con el colon o incluso a la vejiga o a la vagina. Son trayectos que vemos como más oscuritos, hipoecoicos que decimos, que el que os señalamos en la flecha, que como se ven ahí en esa imagen. Y otras complicaciones que podemos ver con la ecografía serían accesos o flemones. ¿Vale? En esta, también, para diferenciar uno y otro, debería de administrarse un contraste para diferenciar si es una u otra complicación. El flemón sería algo más inflamatorio y el acceso es algo más infeccioso, que puede aparecer también en la infección. Y vemos como una masa así heterogénea
hipoecoica con una ecogenicidad alterada, que bueno, nos puede orientar también a que hay una complicación de este tipo con la ecografía. ¿Para qué vamos a utilizar la ecografía? En principio, hoy en día está indicada para el diagnóstico inicial de la enfermedad, está indicada hacer una colonoscopia, que necesitamos para el diagnóstico, la extensión y ver las biopsias y confirmación que podemos mediante la histología, y una técnica que nos valore el intestino delgado. También nos va a servir para monitorizar la enfermedad. Nos sirve para ver la respuesta cuando ponemos un tratamiento inicial, y a los 6 meses valoramos una ecografía para ver si hay actividad o no, si nos está funcionando el tratamiento. La ecografía tiene una excelente correlación, hoy por hoy hemos visto los diferentes estudios, con los estudios endoscópicos. Entonces, para minimizar el uso de endoscopia con los distintos tratamientos, pues esta es una técnica mucho más asequible y menos molesta. También nos permite tomar diferentes decisiones. Hay síntomas que no nos explicamos, y también para plantear si necesitamos cambiar un tratamiento que no nos esté funcionando. Así que va a tener un valor pronóstico. Tras empezar un tratamiento, vamos a ver la clínica a medio plazo y también a largo plazo en la enfermedad de Crohn. Y, como os he dicho, tiene una buena correlación con los hallazgos que vamos a encontrar en la endoscopia. Y también tiene su utilidad importante en la recurrencia postquirúrgica de la enfermedad. Sabéis que hoy por hoy tenemos que hacer una colonoscopia al inicio, una vez operado el paciente, para valorar la actividad y plantear las distintas alternativas del tratamiento, que normalmente se hace a los 6 o a los 12, entre los 6 y 12 meses de la intervención. Y bueno, para continuar después el seguimiento, hoy por hoy está aceptada la ecografía como técnica de control de la recurrencia postquirúrgica. Consideraríamos que hay recurrencia cuando en la parte de la anastomosis del hilio terminal, que aboca a esa anastomosis, está por encima de 3 milímetros el grosor de la pared, y si está por encima de 5, pues consideraríamos que corresponde a un índice endoscópico grave, que es el Kruger 3. Entonces, pues nos da también datos de información importante en los pacientes que estáis intervenidos. Así que, a modo así de esquemita, podríamos utilizar como primera herramienta la ecografía en la sospecha de diagnóstico inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal, junto con una colonoscopia, evidentemente realizarla. Podríamos ahí plantearla como diagnóstico de inicio a medio camino de la resonancia, que la solicitamos normalmente al debut de la enfermedad para ver otros segmentos que no vemos, pero por la demora, pues mientras se hace podemos realizar una primera ecografía, y luego, como os he dicho, una vez ponemos tratamiento en esta enfermedad, podemos plantear realizar ecografías de control para valorar cómo está yendo ese tratamiento, y también plantear si existe curación mucosa o no en función de la ecografía, y en aquellos pacientes que han sido intervenidos para ver si existe la recurrencia postquirúrgica. Como conclusiones, deciros que, bueno, que frente a la resonancia, la enfermedad inflamatoria intestinal cada vez más se está beneficiando de la evaluación ecográfica periódica, con el objetivo de modificar la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal y disminuir las potenciales complicaciones que nos puedan aparecer. Las principales ventajas que tenemos con la ecografía es que es más accesible, es inocua, o sea, no tiene efectos secundarios, y además es muy bien tolerada, y además la podemos realizar de forma más inmediata que la resonancia. Los inconvenientes más destacables son que hay determinadas zonas que no podemos ver, como hemos complicado el recto o la pelvis. Bueno, también es operador dependiente y que necesita una curva de aprendizaje importante para su adecuado manejo. Nos permite identificar hallazgos de enfermedad inflamatoria intestinal tanto en la pared como posibles complicaciones fuera de la pared intestinal en la enfermedad de Crohn.
La indicación principal es ahora mismo el diagnóstico, como he dicho, y la monitorización de la enfermedad y de las posibles complicaciones que aparezcan, y bueno, que es una herramienta que es complementaria ahora mismo y útil entre otros ámbitos para el diagnóstico de la recurrencia postquirúrgica de la enfermedad de Crohn. Muchísimas gracias. Interesante tema. Hablaremos. Ahora damos la palabra al doctor Federico Argüelles, que nos va a hablar sobre la cápsula endoscópica y la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias. Qué interesante el tema de la ecointestinal, ¿verdad? Porque estamos hablando de una prueba no invasiva. Sin embargo, requiere una curva de aprendizaje importante. Les quiero destacar que en el servicio la ecografía la introdujo la doctora Castro y posteriormente la doctora Maldonado. Transformarse es la principal ecografista que está haciendo la ecografía intestinal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Si bien, como sabemos que es una técnica muy importante y muy invasiva, pues la doctora Teresa Valdés, por ejemplo, acaba de volver esta semana de realizar un máster para formarse también en ecografía intestinal. Porque estamos hablando de una prueba que permite diagnosticar la enfermedad inflamatoria y seguirla y que no es invasiva. Pero claro, ¿cuál es la principal prueba que sirve para hacer el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria? A ver, los estudiantes. La colonoscopia. La colonoscopia, que es una prueba invasiva y que muchas veces los pacientes le tienen, pues digamos, bastante respeto o al menos temor, no les gusta para nada. Y lo que vamos a hablar es de una técnica que igualmente es endoscópica, pero que realmente no es invasiva. Tiene una serie de indicaciones que iremos viendo a continuación. Y es una técnica endoscópica que es realmente nueva, porque estamos hablando que fue aprobada en el año 2001 para su utilización en pacientes que tenían sospecha de lesiones en el intestino delgado. Fijaros que en el 2004 ya se aprueba para niños en edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, y incluso para niños mayores de 2 años también fue aprobada posteriormente en el año 2009. Este es el artículo publicado en el año 2000, no hace mucho, estamos hablando de una técnica endoscópica de apenas 25 años. Y se utilizó la cápsula endoscópica para ver el intestino de un perro. Se comprobó que efectivamente la cápsula servía para ver el intestino delgado de un perro. Y estamos hablando de una cápsula que el paciente digiere, que no tiene tubo, por eso es no invasiva, y que viaja a través del intestino por sí sola, por los movimientos peristálticos que tiene el tubo digestivo. Nosotros cuando comemos transmitimos o empujamos el bolo alimenticio por movimientos peristálticos del esófago, posteriormente del estómago, del intestino delgado, hasta que ya se van formando las heces y finalmente excretamos las heces a través del recto, simplemente por movimientos peristálticos. Así se mueve la cápsula, que queda registrado en un cinturón o un holter, queda registrado todo ese vídeo y luego se puede ver en un ordenador. Como digo, esto fue en el año 2000. ¿Cómo utilizamos la cápsula endoscópica? Pues en principio, como queremos ver el intestino delgado, la mayoría de nuestros pacientes aquí en el hospital solo se les pide que haga una dieta líquida. El día anterior no comen nada sólido, se les dice que tomen líquidos claros y normalmente con eso es más que suficiente para que la cápsula viaje sin problemas y nos permita ver la totalidad del intestino delgado. En algunos sitios se requiere que se tome solución evacuante. Claro, ya complica más la preparación y la técnica, porque hablamos de solución evacuante como si el paciente se fuera a preparar para una colonoscopia, por lo cual ya va a ser molesto. La idea es que sea una técnica lo menos invasiva y lo menos molesta posible. La realizamos incluso en niños que no tienen la capacidad para deglutir una cápsula. Niños menores de 8 años normalmente hay que meterle la cápsula a través de un instrumento como el que podéis ver ahí. ¿Cuáles son las indicaciones de la cápsula endoscópica? Estamos hablando de una técnica que sirve para ver fundamentalmente el intestino delgado. Luego lo que vamos a hacer es utilizarla para pacientes que tienen sospecha de enfermedad de Crohn de intestino delgado. Sabéis que la colitis ulcerosa, ¿verdad? La colitis ulcerosa solo afecta al colon, pero la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier tramo, desde la boca hasta el ano. Por tanto, nos serviría para hacer diagnóstico de un paciente con sospecha de enfermedad de Crohn. También para evaluar un paciente que sabemos que tiene Crohn, si tiene lesiones en el intestino delgado, enfermedad de Crohn conocida, para una colitis inclasificable, en aquellos casos en los que no sabemos si hay un Crohn o una colitis ulcerosa,
o en aquellos casos en los que queremos evaluar si después de la resección quirúrgica hay actividad inflamatoria cerca de la anastomosis y no hemos sido capaces de verlo mediante la colonoscopia. Vamos hablando un poquito cada uno de ellos. Fijaros que según la serie, según los estudios, hasta un 70%, 90% de los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener solo afectación de intestino delgado. Claro, si tiene solo afectación de intestino delgado, por la colonoscopia en muchas ocasiones no somos capaces de diagnosticar esa enfermedad. Es cierto que la mayoría de los pacientes tienen una afectación de colon y de intestino delgado, de ilion terminal, os suena, ¿no? Ileitis, esto es muy frecuente en los pacientes con Crohn. Pero solo intestino delgado tienen hasta el 30% de los pacientes. En esos casos, sin duda, una técnica que vea el intestino delgado es fundamental. Y además es muy importante porque cuando el paciente con Crohn tiene una localización solo de intestino delgado, ojo, porque sabemos ya de antemano que va a evolucionar peor. Ese fenotipo de localización de intestino delgado tiene más posibilidades de que tenga que pasar por el quirófano, tenga que pasar por las manos del doctor Gómez Rosado. En este estudio, os voy a señalar aquí, claro, el comportamiento de la enfermedad. Structuring quiere decir estenosante y penetrante quiere decir fisturizante. La barra azul oscura es la localización en intestino delgado, en yeyuno. Fijaros que hay más probabilidad de que tenga un patrón estenosante o penetrante que un patrón inflamatorio, que es el más leve, el que se controla fácilmente con las terapias biológicas. Sin embargo, el patrón estenosante y el patrón penetrante normalmente tenemos que recurrir a los cirujanos. Y de hecho, en esta otra gráfica se observa cómo aquellos pacientes que tienen esa localización en yeyuno tienen más posibilidades de ir una o más veces, o incluso 2 o más veces, que pasar por el quirófano. Luego estamos hablando de una enfermedad que si se localiza en el intestino delgado tiene una peor evolución. Por tanto, es muy importante que seamos capaces de diagnosticarlo y mientras antes mejor. Este es un estudio que publicamos ya hace muchos años, en el 2003, en el que por primera vez se utilizó la cápsula endoscópica para diagnosticar enfermedad de Crohn en el intestino delgado. Se utilizó en 21 pacientes en los que existía una alta sospecha de enfermedad de Crohn, pero por las técnicas convencionales, por la colonoscopia, no se había sido capaz de diagnosticar la enfermedad de Crohn. Y fijaros que hasta en un 43% de los pacientes, cerca del 50%, vimos lesiones que eran compatibles con enfermedad de Crohn. El doctor Samerante ha mostrado algunas de las imágenes. Fijaros cómo esta úlcera es muy característica de una enfermedad de Crohn, en este caso localizado en el intestino delgado. No solo se hizo la cápsula endoscópica, el estudio en adultos, sino también se hizo en niños, igualmente un artículo ya un poco antiguo, pero se demostró que la cápsula endoscópica era muy importante y necesaria para diagnosticar enfermedad de Crohn de intestino delgado, incluso en niños pequeños. Fijaros las imágenes que nos aportaba la cápsula endoscópica y nos permitió diagnosticar a niños que de otra manera era imposible diagnosticar, en este caso de enfermedad de Crohn. Fijaros que hasta el 60% de los pacientes tenían lesiones subjetivas con enfermedad de Crohn. La cápsula endoscópica es magnífica para diagnosticar enfermedad de Crohn de intestino delgado, porque nos permite ver imágenes del intestino delgado y nos identifica esas lesiones. Sin embargo, esas lesiones no siempre pueden corresponder a una enfermedad de Crohn. Eso quiere decir que tiene una altísima sensibilidad, pero una menor especificidad. Quiere decir que las lesiones que vemos no siempre pueden corresponder a una enfermedad de Crohn, porque nos vamos a encontrar con edema, nos vamos a encontrar con afta, con úlcera, incluso estenosis. Que en muchas ocasiones pueden ser debidos simplemente a la toma de antiinflamatorios no esteroideos. Esto es un caso de la consulta de aquí del hospital, una paciente de 45 años que nos la envían precisamente porque había sospecha de enfermedad de Crohn. Fijaros la calprotectina fecal, os suena, ¿no? La calprotectina fecal por encima de 250 ya es patológica, por encima de 100, 150 es patológica. Claro, nos la manda, oye, que tiene una calprotectina de 450, que le duele la barriga, que tiene diarrea, que tiene anemia. Pues signo muy característico y síntoma de una posible enfermedad de Crohn. Sin embargo, esta señora tomaba antiinflamatorios no esteroideos. Y cuando le hicimos la cápsula, la colonoscopia no mostraba nada, y cuando le hicimos la cápsula endoscópica, pues nos encontramos con esta ulcerita. Úlcera muy característica de la toma crónica de antiinflamatorios no esteroideos. Cuando le quitamos los antiinflamatorios no esteroideos, la paciente mejoró y las lesiones desaparecieron. Fijaros que los pacientes que toman antiinflamatorios tienen algunas veces unas lesiones muy parecidas a las que puede tener un paciente con enfermedad de Crohn, incluso estenosis con úlcera o incluso hasta sangrado. De tal manera que un paciente que se sospecha que tenga enfermedad de Crohn y que le vamos a hacer una cápsula, por supuesto no puede tomar antiinflamatorios no esteroideos, lo sabéis de sobra, pero encima hay que quitárselo al menos un mes antes porque nos puede confundir.
podemos diagnosticar a un paciente de enfermedad de Crohn cuando realmente esas lesiones están producidas simplemente por la toma de un fármaco. Otro caso de la consulta, paciente varón de 35 años, dolor abdominal de meses de evolución, más localizado en fosa ilíaca derecha. ¿Os suena, no? El dolor en fosa ilíaca derecha, muy característico de una posible ileitis. La calprotectina fecal por las nubes, 860. La colonoscopia normal. No pudimos visualizar bien el ilion terminal porque la válvula ileocecal, la parte que conecta el colon con el ilion, estaba un poquito cerrada, no se pudo ver y se le realizó una enteroresonancia, la técnica que ya ha explicado la doctora Maldonado, para ver el intestino y no se vio nada. Sin embargo, le hicimos una cápsula endoscópica y fijaros cómo nos encontramos con una zona de ilion terminal que está tremendamente edematosa, muy congestiva y que presenta úlceras. Aquí se pueden ver las úlceras perfectamente, úlceras muy características de una enfermedad de Crohn. Este paciente, lógicamente, se empezó a tratar con terapia biológica y ha evolucionado fenomenalmente. Y este otro caso, por ejemplo, en el que la cápsula va viajando por el intestino y se ven, fijaros, esa úlcera tan grande, una úlcera que hace que la cápsula permanezca ahí un tiempo, aunque finalmente la excreta. Este paciente, igualmente como el anterior, todas las técnicas endoscópicas habían sido rigurosamente normales y no podíamos haberlo diagnosticado de enfermedad de Crohn si no hubiera sido por la cápsula endoscópica. De tal manera que la cápsula endoscópica en los pacientes con enfermedad de Crohn es muy interesante e incluso mejor que la resonancia nuclear magnética. Es muy sensible y nos permite ver la enfermedad muy superficial, es decir, cuando hay úlceras muy superficiales. Es cierto que la enteroresonancia nos sirve para ver las capas, para ver por fuera del intestino, para ver la localización de la enfermedad transmural. Es mucho mejor en los tramos proximales, en lo que es yeyuno y tramos proximales del intestino delgado, y es cierto que en algún caso puede quedar retenida, pero en la mayoría de los casos, cuando hacemos un estudio aposta para realizar una cápsula endoscópica, las posibilidades de que quede retenida realmente son muy bajas. Y este es un estudio recientemente publicado en una revista que manejamos nosotros mucho, que se llama Journal Crohn's and Colitis, en el que se compara, fijaros, 4 técnicas: la cápsula endoscópica, la enteroresonancia, el TAC de abdomen y la ecografía abdominal. Y nos dice que la cápsula endoscópica es una técnica realmente muy útil y superior al resto de las técnicas para valorar lesiones en el intestino delgado. Es cierto, y nos lo dice el artículo, que la ecografía intestinal, como ha comentado la doctora Maldonado, se va a convertir y se está convirtiendo ya en una técnica tremendamente útil para ver lesiones también en el intestino delgado, incluso tan interesante como la cápsula endoscópica. Hemos visto la cápsula endoscópica en pacientes con sospecha, pero ahora tenemos pacientes en los que ya sabemos que existe una enfermedad de Crohn y queremos saber si esas lesiones no solo están en el colon, sino también se extienden en el intestino delgado, lo que se denomina estudio de extensión. Pero también lo vamos a hacer cuando un paciente no va bien. Cuando tenemos un paciente con enfermedad de Crohn de colon, le ponemos un tratamiento, intensificamos el tratamiento, le ponemos corticoides y el paciente sigue estando mal. Cuando hay síntomas inexplicables o mala evolución, cuando queremos saber la gravedad y la actividad, o cuando hemos puesto un tratamiento y queremos ver cómo ha respondido ese paciente al tratamiento. Por ejemplo, un paciente varón de 25 años, dolor abdominal importante que no le permitía dormir, llevaba con él unos 2 meses, lloraba hasta 11 veces al día, tenía febrícula, un síntoma también bastante característico de la enfermedad de Crohn, y había perdido peso, unos 5 kilos en 2 meses. Tenía las alteraciones analíticas típicas de una enfermedad de Crohn y una calprotectina tremendamente elevada. Hicimos una colonoscopia y a la colonoscopia vimos lesiones características de enfermedad de Crohn. Y la anatomía patológica, las biopsias famosas, nos confirman que se trata de una enfermedad de Crohn. Hacemos lo que llamamos el estudio de extensión. Vimos en la enteroresonancia que no había alteraciones, pero no nos quedamos conformes y le hicimos un estudio mediante cápsula endoscópica. Igualmente vimos lesiones en el intestino delgado. ¿Qué nos aportó esto? Pues nos aportó la idea de que ese paciente no solo tenía una afectación de colon, sino también tenía una afectación de intestino delgado, lo cual nos hizo poner un tratamiento biológico desde el principio. Un tratamiento que fuera importante y que fuera intenso para tratar la gravedad de los síntomas que tenía el paciente. Le pusimos infliximab, una buena respuesta tras la inducción, y a la vez que luego lo pusimos a infliximab subcutáneo, en vez de intravenoso subcutáneo, y mejoró la calprotectina a más de 2000, fijaros que pasó a 220 microgramos por gramo. Y esta es una cápsula endoscópica que se hizo al año y medio después de empezar con el tratamiento, y fijaros cómo no hay resto de úlcera. El tratamiento no solo consiguió controlar los síntomas y mejorar la calprotectina, sino que consiguió una curación mucosa de las lesiones que había
en el intestino delgado. Y la cápsula endoscópica en este caso nos sirvió para valorar la extensión de la enfermedad y nos sirvió para valorar la respuesta al tratamiento. En los casos de colitis inclasificable son aquellos casos, hasta en un 15% de los casos, que no sabemos si estamos hablando de una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa. Hasta un 40% normalmente son una enfermedad de Crohn en el futuro. Y hasta un 5% de esas colitis inclasificables podrán ser en un momento determinado una colitis ulcerosa que se transforma luego en una enfermedad de Crohn. Es importante etiquetarla desde el principio porque sabemos que los pacientes con enfermedad de Crohn pueden evolucionar peor en un primer momento y la cápsula endoscópica nos permite cambiar el diagnóstico hasta en un 50% de los casos. Y la última indicación sería la recurrencia postquirúrgica, un paciente que se interviene y queremos saber si hay lesiones al cabo del tiempo. Hasta un 90%, ahora nos lo comentará la doctora Teresa Valdés, puede presentar recurrencia entre un plazo de 6 y 12 meses. El demostrar esas lesiones nos va a permitir poner un tratamiento potente para evitar que se desarrollen más lesiones y que evolucione peor. Nos permite reclasificar el índice de Ruye, que es un índice para ver esas lesiones y clasificarlas, y por tanto nos permite establecer un tratamiento precoz y agresivo en esos casos. Y por tanto ya concluyo. La afectación del intestino delgado es sin duda frecuente y es muy importante tener el diagnóstico para hacer un mejor manejo posterior de los pacientes con enfermedad de Crohn. Y la cápsula endoscópica es una herramienta indispensable y complementaria con la ecointestinal, con la enteroresonancia y con la colonoscopia para el estudio del paciente con enfermedad de Crohn. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me presento yo mismo y empiezo a hablar. Bueno, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí. Pues vamos a hablar sobre la resección del ilion terminal, que como ha dicho el doctor Argüelles, la afectación más frecuente habitualmente es el ilion terminal, ¿no? Entonces, ¿cuándo es necesario realizarla y cómo se realiza? Tenemos que tener claro que efectivamente la afectación del ilion terminal es muy frecuente y que muchas veces la persistencia de la inflamación genera dificultades y complicaciones tales como las estenosis, o sea, las estrecheces, la aparición de fístulas o comunicaciones o la aparición de infecciones que al final acaban constituyéndose como abscesos y que muchas veces los fármacos, incluso los biológicos, acaban perdiendo eficacia con el tiempo de utilización, aparte de que, aun siendo eficaces, el coste es elevado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que plantearnos? Porque, tenemos claro hasta ahora que el tratamiento médico es un pilar esencial en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, pero no olvidemos que al final casi el 80% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn acaban alguna vez cayendo en manos de un cirujano. Y no solo eso, hasta el 50% de los que han caído en manos de un cirujano, en los siguientes 10 años vuelven a caer en manos del cirujano, porque realmente no hay una cura efectiva para la enfermedad de Crohn, ni con biológicos, ni con cirugía, ni con los dos, ni con cualquier tratamiento que hasta ahora conozcamos, ¿no? Tenemos que tener claro que el enfoque tiene que ser multidisciplinar, o sea, no vale solo uno, sino entre todos. Es muy importante, las decisiones las tenemos que tomar de forma consensuada con el paciente, con el resto del equipo multidisciplinar y acordar una serie de cuestiones a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y básicamente siempre nos hemos basado en la idea de que tenemos que economizar todo el intestino que podamos, porque si contamos con que vamos a caer en la cirugía y vamos a tener incluso que repetir cirugía en más de una ocasión, nos vamos a encontrar con la posibilidad de que generemos lo que se llama un intestino corto, y eso es un problema realmente severo e importante. Por lo tanto, tenemos que intentar en la medida de lo posible
evitar las resecciones, o sea, las extirpaciones de intestino, mientras más corta mejor, o sea, evitar las resecciones amplias, y si podemos evitar los estomas, que también son un importante problema. Hay básicamente una estrategia de tratamiento que es la que se ha llevado a cabo en la mayor parte del tiempo, que es la de step-up, o sea, la de ir por pasos, donde la cirugía ha entrado en papel cuando han existido complicaciones, cuando ha habido un fracaso de la medicación o en los niños cuando se planteaba un retraso del crecimiento. Aquí empezamos ya con las dudas, porque ¿hasta qué punto las complicaciones, en qué momento de las complicaciones tenemos que entrar? En las emergentes es evidente, no tenemos opción, tenemos que tratar de inmediato y tenemos que actuar de inmediato. Pero eso de fracaso de la medicación, cada vez nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo cuando una medicación ha fracasado, cuando tenemos que escalonar a otra, cuando llevamos demasiado tiempo decidiendo si fracasa o no fracasa. Eso es un problema importante. Entonces, se empezaron a plantear otra serie de planteamientos para las decisiones. Ahora hablaremos de ello. Pero ahora hay una nueva tendencia. Ahora resulta que la cirugía parece tener un papel importante cuando lo hacemos de forma precoz en casos de enfermedad iliocecal, que tienen síntomas refractarios, no en todas las enfermedades iliocecales, y se plantea incluso antes de comenzar con el tratamiento biológico. Claro, salió la iniciativa STRIDE, que ya ha hablado nuestro compañero en la primera charla, donde se planteaban una serie de metas mediante las cuales, negociando esas metas, sabíamos hasta dónde teníamos que llegar en cada uno de los casos, no en todos los casos, porque había que individualizar. En cada uno de los casos serían distintas, dependiendo, lógicamente, de las necesidades del caso y del enfoque que tenía el paciente. Pero, voilà, resulta que nos encontramos con que, al final, la perspectiva del paciente casi siempre apuntaba a que lo que querían era no tener discapacidad y tener buena calidad de vida. Muchas veces le importaba poco tener actividad o no tener actividad intestinal, tener úlceras o no tener úlceras. A mí me da igual tener úlceras, pero si tengo buena calidad de vida, allá que voy y sigo haciendo esto. Entonces, hubo algunas dudas y se plantearon algunas cuestiones sobre esto. Y apareció este estudio, el estudio LIRI, donde se vio que la mayoría de los fallos del tratamiento de la enfermedad iliocecal se trataban con biológicos, pero los biológicos costaban muy caros, ¿no? Y entonces, al comparar biológicos con la cirugía precoz antes de empezar con los biológicos, se veía que podía haber un ahorro de costes de hasta 8.900 euros en un año. Supuestamente, cuando lo comparaban con infliximab. Ahora veremos que también tenemos una serie de limitaciones en este estudio. Este estudio no es del todo lo que dice. La resección, además, si se hacía por vía laparoscópica, que es como se evaluó esto, lógicamente el grado de invasión es mucho menor. La cirugía mínimamente invasiva permite menor daño para el paciente, una facilidad de recuperación y, si está hecha por manos expertas, menores complicaciones. Así pues, si nosotros podemos hacer todo esto, deberíamos de considerar la cirugía precoz como una mejor opción a menor coste. Pero claro, esto tiene unas limitaciones. El estudio no se hizo ciego, o sea, los pacientes que se incluían en el estudio y los médicos que los incluían sabían en qué grupo de investigación se había tratado. El inicio del estudio fue en 2008 y duró prácticamente 7 años, donde todavía no había fármacos biosimilares. Claro, cuando se compara con los precios de los biosimilares, resulta que estos son más baratos. Tampoco son tan baratos, porque al final resulta que donde mete un año de infliximab, a lo mejor mete 14 o 15 meses de biosimilares. Tampoco ahorras tanto, pero bueno, había que analizarlo. También había mucha variabilidad dependiendo de los métodos quirúrgicos que se utilizaran,
del lugar donde se hacía la cirugía, y no era lo mismo para una enfermedad extensa y compleja que una enfermedad puramente localizada en el área iliocecal, ¿no? Y al final, bueno, pues todo esto encima los costes estaban basados en los estándares de los Países Bajos. Cada país, lógicamente, tiene unos costes y unos manejos que probablemente no eran del todo extensibles, y por lo tanto el estudio ha quedado un poco en entredicho y se ha cuestionado. Pero vamos a lo que vamos. La resección iliocecal básicamente consiste en esto, o sea, en extirpar la fracción final del intestino delgado, que es la que normalmente está afectada en la enfermedad de Crohn. Por eso se llamaba enteritis regional o ileitis terminal en sus inicios, y lógicamente, como afecta a la válvula, pues normalmente nos vemos obligados a que, al estar tan cerca de ella, tenemos que extirpar parte del intestino grueso, normalmente el ciego con el apéndice, y entonces hacemos una anastomosis, una unión del intestino delgado con el intestino grueso, para mantener el tránsito intestinal. Generalmente, si no es en una situación de gravedad, de urgencia, de malnutrición o de malas condiciones en general, no hay que hacer un estoma en estos casos. Pero es verdad que en algunos casos sí es necesario acudir al estoma. Insisto, lo normal es que no, y de hecho, todos los criterios de calidad de cirugía incluyen una tasa de estomas muy baja, por no decir casi inexistente, salvo en cirugías de urgencia. E incluso en cirugías de urgencia, pues también se evalúa una tasa baja. Entonces, ¿cuándo nos deberíamos de plantear supuestamente la cirugía precoz? De entrada, en una enfermedad que esté iliocecal limitada, que no sea de más de 30 a 40 centímetros. Si es una enfermedad mucho más alargada, ya probablemente habría que plantearnos el tratamiento con los biológicos, con biosimilares o con los escalones terapéuticos que los digestólogos crean conveniente antes de acudir a la cirugía, y acudir a la cirugía explícitamente cuando nos encontremos con complicaciones. En enfermedades, lógicamente, que sean refractarias al tratamiento, que el primer escalón al menos no lo hayan podido superar y los pacientes entren en la necesidad de biológicos, antes de empezar con los biológicos, si cumplen esta condición, nos la podríamos plantear. Por supuesto que no tengan infección activa, que tengan un buen estado nutricional y un buen estado de preparación, que los pacientes no vayan a generar complicaciones por su propio estado previo antes de la cirugía. Para eso también los podemos prehabilitar, los podemos preparar con nutrición, con hierro, etcétera, etcétera. Y por supuesto que haya un equipo experimentado en cirugía laparoscópica, porque se trata de hacer mínima invasión, no una raja de aquí a aquí que se lleve el enfermo con complicaciones posteriores y mucho más. Todo esto supone una ganancia para el paciente, contando con que no tengamos complicaciones en la cirugía, que también es importante contar con el porcentaje de complicaciones. Pues de entrada, un alivio rápido a la obstrucción y el dolor, que son básicamente los que le han llevado a la cirugía. Teóricamente, una buena calidad de vida que puede ser igual o mejor a la que ofrece el infliximab durante un año, desde luego menor exposición a biológicos durante un periodo aproximado de unos 5 años, y los costes globales teóricamente calculados, al menos en el estudio LYRIC, son más baratos haciendo cirugía precoz que utilizando los biológicos a más tiempo. Pero hay más problemas. Ahora comentaremos cuáles son. ¿Cuándo seguir el abordaje clásico? O sea, acudir a la cirugía cuando realmente existe una refractariedad a todo tipo de tratamiento o cuando existen complicaciones. Pues lógicamente, cuando tenemos una enfermedad extensa, fistulizante, compleja, una enfermedad amplia que no nos permite hacer una cirugía poco invasiva. Lógicamente, cuando nos encontramos con un absceso en el cual tenemos que hacer primero un control de la infección, una vez que hemos controlado perfectamente la infección
con tratamiento antibiótico, con punción percutánea, o sea, pinchando a través de la pared abdominal con un control de TAC o de ecografía y sacando esa infección afuera mediante un catéter, en ese caso sí nos lo podríamos plantear. Lógicamente, en pacientes que son frágiles o que tienen muchas enfermedades asociadas en los que la cirugía realmente es compleja. No es tan fácil hablar de cirugía en un paciente con 80 años, con 27 enfermedades, que en una persona que a lo mejor solo tiene su enfermedad de Crohn, que ya tiene bastante, y no tiene ninguna comorbilidad asociada. Y en pacientes que tienen estenosis corta, pues parece lógico que lo primero es intentar una dilatación endoscópica, mucho antes que meternos en la cirugía. También tiene su discusión si procede. Entonces, en este caso, ¿qué gana el paciente? Lógicamente, evitar la cirugía, que no está exenta de complicaciones, y por tanto, evitar sus complicaciones. Recordar que la cirugía no cura, la cirugía arregla, pero no cura, con lo cual, después de la cirugía, también hay que prevenir la recurrencia de la enfermedad. Ahora hablará la doctora sobre el problema de la recurrencia. Con lo cual, tenemos que seguir haciendo seguimiento del paciente. Incluso tenemos que plantearnos el recurrir a tratamientos para evitar la recurrencia. Con lo cual, al final, también tenemos que acudir muchas veces a tratamientos biológicos. Lógicamente, es una decisión que tiene que ser compartida y que tiene que estar planteada de acuerdo con un seguimiento estrecho y, lógicamente, en concordancia con las expectativas del paciente. Por todo eso que decimos de que la decisión debe de ser compartida no solo entre los médicos, sino sobre todo con el paciente. El paciente es el que decide, lo dice la Ley Básica de Autonomía del Paciente, y tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, para llevarnos a casa, pues estos serían los mensajes. El ileum terminal, sabemos todos que es la afectación más frecuente. Los biológicos a largo plazo tienen coste y complicaciones que no son pocos. El objetivo del paciente, al final, digamos lo que digamos, es tener buena calidad de vida, y si podemos no tener discapacidad. Muchas veces le damos nosotros más importancia a determinadas afectaciones que el propio paciente, que insisto, lo que quiere es esto. Entonces, tenemos que llegar a un consenso bien equilibrado. Por supuesto, tener claro que no tenemos una cura efectiva de momento y por tanto tenemos que prevenir la recidiva con o sin cirugía. El enfoque multidisciplinar es esencial. La decisión, como he dicho, debe de ser consensuada. La estrategia basada en metas al final no consiste en que hagamos muchas más pruebas, sino que las que hagamos las hagamos en el momento adecuado y con la indicación adecuada. Y tienen que ser metas concretas y negociables. Las estrategias de STETAP frente a cirugía precoz tienen que ser perfectamente discutidas entre los pacientes y los médicos, y evaluar la cirugía precoz antes de los biológicos, cuando en jóvenes con buen estado y con fallo al tratamiento, porque preveemos que el tratamiento biológico probablemente va a ser a muy largo plazo, salvo que tengamos la gran suerte de que encontremos un tratamiento que definitivamente cure la enfermedad, y por supuesto que no sea una enfermedad ni extensa ni complicada, porque si no tendremos que acudir a la cirugía después. Después hablaremos con las preguntas. Muchas gracias, doctor Gómez Rosado. Y a continuación, y ya para cerrar esta mesa, la doctora Valdés, después de la cirugía, pues nos va a hablar de qué es esto de la recurrencia de la enfermedad de Crohn tras la cirugía, y si nos la encontramos, cómo la vamos a tratar. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los asistentes, sobre todo a la ACU, a todos mis compañeros, a los resis que están aquí, y sobre todo
a la unidad inflamatoria, a mi equipo, que la verdad que es un equipazo. Bueno, me ha tocado un tema que la verdad que me gusta mucho en la consulta, lo suelo preguntar bastante a los residentes, así que atentos. No. ¿Qué es la recurrencia de la enfermedad de Crohn tras la cirugía? Como hemos hablado a lo largo de toda la jornada, pues esto del Crohn no se cura nunca. A pesar de estar la cirugía y ayudarnos a los compañeros de cirugía, el Crohn es una enfermedad bastante molesta y que no se cura. A pesar de los nuevos tratamientos, las nuevas dianas terapéuticas, como digo, entre el 25 al 30% de los pacientes necesitan una cirugía a los 10 años del diagnóstico de su Crohn y hasta al 80% una cirugía a lo largo de su enfermedad. O sea, solo se van a librar el 20% de los pacientes. Además, quien se somete a una cirugía, como vengo diciendo, se cura. Pues la enfermedad de Crohn no tiene cura, no es curativa, por el momento no hemos encontrado la cura, ni para la colitis. Bueno, la colitis si se quita el colon sí se cura, pero eso es otro tema, no me voy a meter. La enfermedad a menudo recurre en la anastomosis, en el empalme, en el pegamento o cerca de ella. ¿Y qué es esto de la recurrencia? Los tipos que hay y las probabilidades de recurrencia. Bueno, pues la recurrencia es la reaparición de la enfermedad. Como vemos ahí, estas son imágenes endoscópicas donde vemos unas úlceras, aquí más extensas, aquí menos. Justamente este de aquí es el empalme entre el ilion y el colon y ahí podemos ver cómo van creciendo ulceritas pequeñas y cómo se van haciendo más grandes a lo largo del tiempo. Sin tratamiento, ojo, recurre la recurrencia endoscópica, es decir, un paciente se opera, yo le hago una colonoscopia y veo úlceras en el 90%, sin tratamiento. Y otra cosa es la recurrencia clínica, es decir, un paciente se opera y después de operarse tiene síntomas. La mitad, sin tratamiento, va a tener síntomas a los 5 años. Y hay otros tipos de recurrencia que no los utilizamos tanto en la práctica clínica, que son las recurrencias radiológicas, es decir, hago una prueba de imagen y veo inflamado en la anastomosis, bioquímica, que la calprotectina se eleve, o quirúrgica, es decir, un paciente se opera y a X tiempo necesita otra cirugía. Pero quedaros con este dato, hasta el 90% pacientes sin tratamiento tienen una recurrencia de la enfermedad. Por ello es muy importante este tema. Este panel que os muestro aquí es un poco más teórico y es lo que ocurre en un paciente que se opera de un Crohn tras operarse. En el panel de la izquierda podemos ver cómo es una mucosa intestinal, una barrera intestinal normal. Ahí está la barrera intacta con sus defensas, con la vigilancia inmunológica que es regulada a través de las placas de Pelle y los linfocitos mesentéricos, que ellos a su vez generan unos linfocitos T reguladores que son los encargados de generar citoquinas antiinflamatorias. Esto es lo que ocurre en la mucosa sana de un paciente. ¿Qué es lo que ocurre en una mucosa enferma de un paciente que se opera de un Crohn? Pues como podemos ver, es una mucosa desestructurada, rota, en la cual las bacterias pueden penetrar, se produce un aumento de la permeabilidad intestinal, una translocación bacteriana y con ello la activación de todo el problema de la cascada que siempre os hablamos, la cascada inflamatoria de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pues aquí está multiplicada, por así decirlo, y se perpetúa por el tema este de la rotura de la barrera intestinal. Lo que hace es que sea como una inflamación crónica de toda la mucosa. Bueno, pues seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo vemos la recurrencia? Pues como ya se ha ido diciendo, la prueba gold estándar, la prueba mejor para ver la recurrencia postquirúrgica es la colonoscopia. Y según las guías de práctica clínica, hay que hacer una colonoscopia tras el paciente operarse de un Crohn a los 6 meses. Luego también los controles, nos vamos a someter cada X tiempo a una colonoscopia, cada 6 meses, evidentemente. Una primera sí hay que hacerla a los 6 meses, pero posteriormente los controles los solemos hacer con la calprotectina fecal, que es la famosa calprotectina que pedimos siempre en la consulta. Ojo que aquí los cortes de calprotectina en un paciente operado no son 250, baja hasta 50. Debería exigirse, según los últimos estudios, una calpro por debajo de 50. Y luego también, como se ha ido hablando mucho, está
cogiendo cada vez mayor importancia las pruebas de imagen, como son la enteroresonancia, que siempre la hemos tenido, pero centrarme en la ecointestinal. La ecointestinal es una prueba que está en auge, es una prueba que tiene un papel súper importante para nosotros y por eso la estamos haciendo. Y tiene muy buena correlación con lo que nos dice la colonoscopia, es decir, si una colonoscopia nos dice que hay úlceras, la ecografía con una correlación de un 95% va a ver que esa asa está inflamada, que son índices muy similares entre la eco y la colonoscopia. Como digo, aún así el gol estándar y siempre hay que hacer una colonoscopia a los 6 meses, no os vaya a librar aunque la ecografía sea de aquí a unos años la mejor de las mejores pruebas. ¿Y qué índices utilizamos? Porque todo esto hay que estandarizarlo. Utilizamos, para hablar en el mismo idioma entre los médicos, utilizamos unos índices en colonoscopia que es el índice de Rutger. Esto va de 0 a 4. 0 es que el empalme, donde se hace el pegamento, la anastomosis, está perfecta, no hay ningún tipo de úlcera. 1 es que hay aftas, que son como las que salen en la boca, pues igual en el colon, hay menos de 5 aftas. 2 es cuando hay más de 5 aftas en la anastomosis. 3 es cuando ya vemos un colon en empedrado, una ileitis aftosa difusa. Y 4 es cuando hay estenosis o unas úlceras profundas. 4 es lo peor, 0 es lo mejor. En cuanto a la enteroresonancia, os traigo estas imágenes porque aquí lo puedo ver hasta yo dónde está el asa inflamada, la anastomosis. Aquí vemos cómo la pared está inflamada, aquí igual y aquí igual. Pero es que la resonancia sí es muy buena, pero es cara y tiene una demora en el Virgen Macarena de 8 a 12 meses. O sea, esto no nos sirve absolutamente para nada. Y por ello, hacer hincapié en la ecografía intestinal, porque es el presente y el futuro. Y aquí podemos ver cómo se pueden ver también perfectamente las asas inflamadas y además una prueba rápida, barata, no irradia, cómoda y son todo ventajas, la verdad. Pues todo el paciente, partiendo de todo lo que he dicho, tiene el mismo riesgo de que la enfermedad reaparezca. Pues no. Hay una serie de factores de riesgo que favorecen más o menos que el paciente, la enfermedad vuelva a reaparecer una vez que se opere. Sí es verdad que esto es un tema súper controvertido y hay mucho publicado. No hay unos factores de riesgo, son confusos, que diga este es 100%, excepto uno, que ahora lo diré, es 100%, aumenta el riesgo de recurrencia. También las guías no quedan claras a partir de cuántos factores de riesgo hay que poner tratamiento para evitar la recurrencia. La guía, por ejemplo, americana dice que hay que hacer profilaxis universal para recurrencia porque el hecho de haberte operado un Crohn ya es un factor de riesgo. En fin, es un tema que está un poco en el limbo, pero sí es verdad que en los últimos estudios estos dos factores de riesgo parece que son los más claros. El tabaco es sí o sí, en todas las guías. Y luego que el patrón sea penetrante, es decir, que haya una enfermedad fistulizante entre las asas. El resto que vemos aquí, la genética, ser joven, haber sido operado anteriormente, tomar corticoides, estar tomando biológicos anteriormente, la historia familiar, todo eso está un poco en el aire, pero estos dos, sí es verdad, y el tabaco seguro. De hecho, traigo un artículo recientemente publicado que es sorprendente sobre el tabaco, que dice que el tabaquismo actual se asocia de forma independiente a un aumento de complicaciones y aumento de la hospitalización más prolongada después de una cirugía en un paciente con Crohn. No tiene por qué operarse del Crohn, es decir, yo me opero de una hernia y fumo y hay mayor probabilidad de complicaciones. Es un artículo bastante interesante y hace pocos meses. Aquí os traigo otras diapositivas porque también el riesgo de recurrencia tiene una relación con el empalme que se haga y se ve que en los estudios, la mayoría de los estudios, la mejor anastomosis y la más utilizada es la ileocólica laterolateral. Terminal sería empalmar las asas así, una con otra, y laterolateral hacerlo así. Pues parece que la laterolateral es la mejor, la que menos recurrencia postquirúrgica, por el vaivén de los, bueno, en fin, de las jefas y demás, no me voy a meter ahí. ¿Y con qué tratamos? Pues clásicamente, y de hecho según las guías de la ECO que están desactualizadas, porque todas las guías de práctica clínica están desactualizadas,
son de 2017-2020. Clásicamente se trataba con tiopurina para evitar la recurrencia postquirúrgica y antibióticos y metronidazol. Hoy día, como sabéis, la tiopurina es la cetoprina. En consulta ya las tiopurinas las estamos retirando y un paciente de nuevo, raro es que pongamos una tiopurina. Por lo tanto, para evitar una recidiva postquirúrgica no vamos a poner una tiopurina, una ciatoprina. Actualmente lo que se está tendiendo es a utilizar la terapia biológica para evitar la recurrencia postquirúrgica. Y de hecho, ahora os voy a traer ya por último un artículo recientemente publicado, un análisis meta-red de qué biológico utilizar y cuál es el mejor. La verdad que está bastante bien. Yo os invito a los compis a leerlo. Este es el artículo, es un análisis, un metaanálisis en red, ¿vale? Que compara qué tratamiento es el mejor para evitar la recidiva postquirúrgica. Pues mira, os traigo solo esta diapositiva porque es bastante resumida del estudio. Aquí calcula el índice de Sucra, que el índice de Sucra es un índice estadístico que se utiliza para determinar qué tratamiento es el mejor cuando hay varias opciones en una misma enfermedad. Pues aquí, según este análisis, justamente el Sucra, porque luego hace otros subanálisis, que por ejemplo da más poder a infliximab, según el Sucra, el mejor Sucra, un 100% del Sucra es el mejor tratamiento y un 0 el peor. Pues el 81% el índice de Sucra para adalimumab, seguido de infliximab, seguido de Bedo, Uste, la astiopurina, las mesalacinas, placebo y los antibióticos. Es decir, lo último, nada que ver con la terapia biológica. O sea que, ¿qué utilizaríamos para evitar la recidiva postquirúrgica? Evidentemente hoy día la terapia biológica. Y para finalizar, los mensajes para llevar a casa: que la cirugía en el Crohn no es curativa, que hay un alto porcentaje de recurrencia tras la cirugía sin tratamiento, hasta el 90%, que aunque la colonoscopia es el gol estándar, la ecografía es presente y futuro, que el tabaco es lo peor de lo peor para todo, no solo para el pulmón, también para nosotros, que los factores de riesgo son dudosos y no claros, y por ejemplo, como los americanos, yo creo que un paciente tras operarse, y además si ya viene de un biológico, hay que tratarlo, no hay que ver factores de riesgo, si fuma hay que tratar a todos, y aunque la cirugía no es curativa, es la solución al problema muchas veces, como el doctor Gómez Rosado ha dicho, que te soluciona el alivio, muchas veces te soluciona la vida, o sea, el paciente se muere, que es verdad que hay un reset de la enfermedad, pero sí es verdad que hay que continuar con los tratamientos, con los digestivos y el seguimiento en las consultas y todo eso.